Pasamos 22 minutos de las 10 de la mañana, estamos compartiendo esto que es Todas las Voces en la frecuencia de FM Voz, en 91.5, acompañándolos en esta mañana de sábado 14 de octubre con toda la información de actualidad. La temperatura está ahora 12 grados 8 décimas, esto es lo que nos indica el registro de las 9 de la mañana. Vamos a ver si tenemos actualizada esta información. Sí, así es, ya viene subiendo en franco ascenso, podríamos decir, la temperatura. 17 grados a esta hora, 42 el porcentaje de humedad, viento del norte a 3 kilómetros en la hora y el cielo está despejado. Bueno, ayer se conmemoró el Día Internacional para la Reducción de los Desastres y por tal motivo nosotros hemos invitado al programa a Gabriel Negreira, que es profesor y licenciado en Sistemas de Información Geográfica, para hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con riesgos ambientales. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿por qué esto del Día Internacional de la Reducción de los Desastres? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para celebrar? Fue ayer viernes, ¿no? Exactamente. Ayer viernes se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional para la Reducción de los Riesgos de los Desastres. Este día tiene como objetivo concientizar a la población mundial sobre los desastres y sobre todo poner en el foco de que los desastres no son naturales, ¿no? O sea, uno de los objetivos que tiene la campaña a través de los diferentes lemas que ha ido utilizando es justamente correr del problema, la ocurrencia del fenómeno y sí centrarnos... Por el fenómeno mismo, digamos. Exactamente, porque se entiende de que la lluvia no es mala por sí misma, como no lo es el terremoto, como no lo es el viento sonda. Muchas veces son las actividades humanas, cómo se desarrollan en el territorio, las que favorecen la ocurrencia de los desastres. Entonces, esta iniciativa lo que busca es complementar otras acciones, ¿no? Entre ellas está el marco de acción de Sendai, que tiene una duración de 15 años, del 2015 al 2030, y son iniciativas que lo que buscan es comenzar a articular con los gobiernos locales en la reducción del riesgo, ¿no? Nosotros entendemos el riesgo como un fenómeno social, o sea, es un fenómeno en el que la sociedad tiene que intervenir, no delegar... Para bajar el riesgo tiene que intervenir la sociedad. Intervenir la sociedad, o sea, cuando decimos la sociedad, es la sociedad, la población civil, junto a las instituciones que tienen la responsabilidad de actuar durante una situación de desastre, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, la emisión de gases invernadero. Sí, eso sería un ejemplo, una problemática ambiental que tiene impacto, ¿no? en las modificaciones del comportamiento del clima, ¿no? Otra iniciativa sería las ocupaciones del territorio, no construir próximos a lugares inundables, próximos a ríos, no construir o hacer habitables lugares que son desde el punto de vista geológico riesgosos, ¿no? Una de las iniciativas que propone la campaña de Naciones Unidas es justamente trabajar sobre la vulnerabilidad. El riesgo tiene diferentes aristas, o sea, no es solamente la amenaza que nos puede lastimar o que nos puede dañar. Una componente importante del riesgo es la vulnerabilidad. Esto tiene que ver no solamente con las condiciones económicas y del poder adquisitivo de las personas, sino tiene que ver con lo cultural, con lo político, con el acceso a la información, ¿no? Con los derechos, porque nosotros consideramos que todos tenemos el derecho de saber a qué riesgo estamos expuestos, ¿no? Entonces, reduciendo la vulnerabilidad también es una manera de reducir la ocurrencia de los desastres. Seguro. El tema del cambio climático es una cuestión, por supuesto, innegable. Creo que la estamos padeciendo todos y a nivel mundial, por supuesto, no solo en nuestras regiones, es una cuestión a nivel mundial. En nuestra zona, por ejemplo, puntualmente, por ahí el incremento de las lluvias, también otros factores que inclusive repercuten hoy en todo lo que tiene que ver con el tema de cultivos tradicionales. Exacto. Sí, que van obligando o van modificando de alguna manera el cambio de la matriz productiva.
En la Argentina, el Ministerio de Planificación Federal, junto con otros organismos a nivel federal, han trabajado y han elaborado documentos en lo que tiene que ver con la planificación y gestión del territorio, ya considerando los efectos del cambio climático, ¿no? Uh-huh. Que el término cambio climático, digamos, también despierta algunas controversias. Los meteorólogos o los especialistas que se dedican a investigar este fenómeno consideran que es más prudente hablar de variabilidad climática, ¿no? Uh-huh. Porque son periodos más acotados en el tiempo, donde sí se tienen registros de fenómenos ocurridos en el pasado. Pero es innegable que estamos ante un cambio del comportamiento de las condiciones locales del clima, ¿no? Seguro. Periodos que son recurrentes, pero que digamos que se están manifestando. ¿Trabajan en algún tipo de relevamiento respecto de esto? Tomando datos por ahí para ir... Sí, nosotros, digamos, las investigaciones que realizamos tienen que ver con recolectar y sistematizar la información disponible a nivel local, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional, Argentina, digamos, si bien tiene instituciones que se abocan y se preocupan por estos temas, tenemos una gran dispersión de la información. Claro. En algunos puntos se produce un solape en los temas investigados y en otros se produce vacíos, ¿no? Claro. Entonces nosotros lo que hemos propuesto acá en San Rafael, porque desde esto tratamos de darle una mirada local, es justamente reunir esa información y sistematizarla, ¿no? Uh-huh. En ese punto consideramos que lo primero que se tiene que abordar es un mapa de amenazas y un mapa de vulnerabilidad, porque eso es lo que nos va a permitir a futuro a nosotros planificar el territorio. El año pasado la Argentina promulgó la Ley Nacional de la Protección Integral del Riesgo, ¿no? La Ley Nacional de Gestión Integral del Riesgo. Este es un paso importante porque cambia el enfoque, ¿no? Nosotros tenemos instituciones que las conocemos como defensa civil, ¿no? La defensa civil tiene una lógica y una estructura que deviene de una problemática a resolver que no tiene demasiada relación con la gestión integral del riesgo. Y lo que propone la nueva ley a nivel nacional, y que esperamos que con el tiempo Mendoza adhiera, y tiene mucho que ver con esto que vos me estás preguntando, es justamente empezar a trabajar en la gestión integral del riesgo. Claro. ¿No? Porque hoy por hoy, cuando nosotros abordamos los problemas relacionados con los efectos del cambio climático o algún fenómeno que tenga que ver con algún desastre local, generalmente queda subsumido en 2 o 3 organizaciones y el resto como que queda corrido, y la sociedad sobre todo no interviene. Claro. Sí, uno estaba pensando, uno de los fenómenos que nos hablan de cómo viene cambiando el clima en los últimos años es precisamente esta nevada que hemos tenido prácticamente a mediados de octubre. Es insólito esto, ¿no? Digamos, son comportamientos extraños del como si estuviéramos en pleno invierno. Exacto. En julio, como si estuviéramos en julio. Sí. Y que ha causado graves problemas en la ruta, en el paso internacional lógico. A Chile. Bueno, pero no es lo único que nos afecta, ¿no? Uh-huh. Este cambio en los usos del suelo y la modificación en la matriz productiva ha hecho, por ejemplo, que todo lo que es la zona del periurbano de la ciudad, que antes estaba destinado a la fruticultura, ¿sí? Actividad frutortícola, haya migrado y ahora se dedique a todo lo que tiene que ver con loteos privados, campañas, cuestiones que tienen que ver con la actividad turística. Pero este cambio en la actividad productiva y esta cuestión cultural que muchas veces estas personas que no son de Mendoza y vienen a habitar nuestro territorio, que tiene que ver con la limpieza de cupos, el desmalezamiento y demás, favorece la ocurrencia de incendios, ¿no? Que también fue un fenómeno muy interesante para estudiar, ocurridos el año pasado, no solamente en Chile, sino acá también en Mendoza, los incendios que se dieron en Alvear, acá los que tuvimos nosotros en la reserva ahí próximo a La Payunia. O sea, es todo un conjunto de fenómenos a los que nosotros tenemos que prepararnos para hacer frente. ¿Y cómo estamos, digamos, a nivel local para enfrentar situaciones de desastres como podría ser? A ver, nosotros estamos en una zona sísmica, y precisamente lo hablábamos ayer con gente de la ORCEP, que es la institución que tiene el control de las presas. Exactamente.
no solo estamos en una zona sísmica, sino que estamos rodeados de embalses y presas. ¿Cómo nos iría con una situación sismológica complicada? Bien, nosotros digamos consideramos que las personas, las autoridades que en este momento están a cargo de lo que tiene que ver con la defensa civil, bomberos, Cruz Roja y demás, son muy competentes y trabajan, digamos, demasiado, muchas veces con escasos recursos. Pero, digamos, siempre falta. En este tipo de cuestiones uno nunca puede decir estamos completamente listos. ¿Qué es lo que porque yo imagino que una cosa es ir a socorrer, por ejemplo, con esta tragedia que tuvimos hace poco, de este choque que ocurrió en Cuesta de los Terneros, con este colectivo, con 15 vidas que se perdieron allí, algo que movilizó, digamos, a toda esta gente que vos mencionabas, gente de bomberos, de policía, de Cruz Roja, de defensa civil, del hospital, todos trabajaron mancomunadamente. Hicieron ciudadanos particulares. Exactamente, y que por supuesto hicieron las cosas sumamente bien, y esto es lo importante y lo rescatable de cómo enfrentaron esa situación crítica que nos tocó atravesar, auxiliando a toda esa gente. Bueno, eso es una cosa. Exacto. Son 40 personas las que viajaban en el colectivo, 50. Exactamente. Ahora, otra cosa sería un sismo, por ejemplo, a gran escala que deje miles de afectados. Exacto. Sí, bueno, ante ese panorama, digamos, el diagnóstico es complejo, ¿no? Claro. Lo primero que nos debemos los sanrafaelinos es una buena campaña de concientización, ¿no? O sea, nosotros para reducir los efectos de un desastre con esta característica que vos estás mencionando, lo primero que necesitamos es una buena campaña de concientización. La gente necesita saber y debe saber a los fenómenos que están expuestos, ¿no? Acompañado de esas campañas de concientización, se tienen que llevar adelante obras de mitigación y de preparación de la población, ¿sí? Algo que no tenemos en San Rafael y que deberíamos tener son sistemas de alarma y de alerta temprana, ¿no? Vos recién mencionabas a Orsep, que hacen un trabajo realmente muy responsable, muy con el control de las presas. Y somos unos favorecidos los sanrafaelinos al tener una oficina local, ¿no? O sea, creo que somos uno de los pocos que contamos con ese lujo. Pero nosotros nos debemos un sistema de alerta temprana. Un sistema de alerta temprana que le permita a la población reaccionar de manera prematura al desenlace del evento. Con los sismos, lamentablemente, no existe a nivel mundial sistemas de alerta que te avisen en qué momento va a temblar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos protegernos de un sismo? Mejorando nuestras formas de construcción, ¿sí? Mejorando los procesos de urbanización. Y vuelvo acá a lo que te decía con la reducción de la vulnerabilidad. Hoy por hoy los programas habitacionales, ¿sí? Buscan paliar el problema que tenemos del acceso a la vivienda. Y muchas veces estos programas son paliativos a un problema en lo inmediato, ¿sí? Claro. De que familias desfavorecidas, por ahí desde lo económico, puedan acceder a la vivienda de manera formal. Lamentablemente, muchas veces estas familias, por una cuestión cultural, también son las más prolíficas, ¿no es cierto? Entonces, a futuro vos ya estás creando una condición de hacinamiento, o sea, barrios densamente poblados, ¿sí? Que muchas veces se encuentran en zonas urbano marginales, que ante la ocurrencia de un fenómeno como el que vos mencionás, son los más afectados. ¿Me explico? Sí, entonces, lo que nosotros tenemos, una de las maneras en el caso puntual de los sismos es trabajar con obras de mitigación y de preparación, ¿sí? En fenómenos de otro tipo, por ejemplo, incendios, vientos sonda, aluviones, ¿sí? Ahí lo que nos debemos es un buen sistema de alerta y de alarma, ¿no? Que le permita a la gente evacuar lo más rápido posible el lugar que se encuentra expuesto. Seguro. Y es llamativo, por ejemplo, que en todo esto que tiene que ver con los efectos del cambio climático que estamos viviendo, haya países como Estados Unidos que se nieguen o se retiren de los protocolos que en su momento habían suscripto respecto del cuidado al medio ambiente y de ir avanzando en cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Ellos inclusive están padeciendo por estas horas incendios catastróficos en California,
con bueno, sí, ayer creo que decenas de muertos y cientos de desaparecidos. Viviendas destruidas. Sí, una catástrofe impresionante. Exacto. Y sin embargo, se niegan. Ha sido Trump, por supuesto. Ha sido la administración de Trump la que ha tomado esta decisión. Pero ¿cómo se entiende esto? Bueno, ahí justamente en esto existen contradicciones, ¿no? O sea, esto es ser muy necio. A ver, sí, esto es estar chocándose contra una pared y seguir. Claro, exactamente. Nosotros en ese sentido, los países que estamos en vías de desarrollo, somos más flexibles. ¿Por qué? Porque nuestras matrices productivas podrían migrar hacia sistemas de producción sostenibles que sean más amigables con el medio natural, ¿no es cierto? Las potencias centrales, Estados Unidos y los principales generadores del monóxido de carbono, que son los que favorecen el efecto invernadero, sus matrices productivas son demasiado rígidas, ¿no? Claro. Entonces, para ellos el costo político, porque esto se mide en términos políticos, o sea, la mirada del presidente Trump no es una mirada ecológica ni ambiental a largo plazo, es una mirada política que busca sacar su país de la recesión, de la crisis económica que están padeciendo. Y bueno, y este sería uno de los motivos por el cual ellos se niegan a adherir a todos estos protocolos que buscan reducir que es el protocolo de París, ¿no? Creo. Exactamente, y está el protocolo de Kioto, o sea, hay una serie de protocolos que los países van adhiriendo. Obviamente esa adhesión tiene un costo, y esos costos son económicos, ¿no? Porque tienen que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, eso ¿no? implica ir poniéndole trabas al desarrollo de fábricas o industrias que impactan en el empleo de la gente y impactan el costo, y tienen su costo político. Exactamente, o la fábrica se puede instalar, pero con sistemas de remediación ambiental que son mucho más caros a veces que el pago de la multa, ¿no? A veces sucede eso. Hay empresas a las que les conviene pagar la multa por arrojar efluentes a un río, como sucede muchas veces en la cuenca del Riachuelo, que poner las plantas de tratamiento. Aquí también ocurría, y no sé si no sigue ocurriendo. Y sí, es un tema sensible, digamos, la industria sostenible, digamos, no siempre cumple con lo que declama desde el punto de vista normativo, ¿no? Y en Estados Unidos, fíjate que es muy llamativo el tema, porque son la primer potencia mundial, eso es innegable, ¿no? Económica, digamos, ellos cuentan con los medios necesarios como para responder a un desastre como el que están haciendo frente. Pero año a año, cuando no son los huracanes, ahora fueron los huracanes, después los incendios, ¿no? Y esto tiene que ver también un poco con lo que yo te mencionaba. Muy castigado. Muy castigado, pero tiene que ver con lo que yo te mencionaba de la vulnerabilidad, ¿no? Estados Unidos, si bien es la primer potencia mundial, es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, estos procesos que ellos tienen a la hora de ocupar su territorio, próximos a los ríos, los sistemas de construcción que tienen, usan demasiado la madera, ¿no? Y materiales livianos e inflamables, es lo que hace que los desastres sean mucho más marcados. O fíjate, Cuba... Corre un viento y les lleva todo. Exactamente. Cuba, que es una isla muy pequeña, o sea, no demasiado desarrollada desde el punto de vista económico, es más resiliente a la hora de enfrentar un desastre. Y este es otro concepto que nosotros tenemos que empezar a incorporar, el de la resiliencia. O sea, lamentablemente... la resiliencia es la recuperación. La recuperación. El poder de recuperación. El poder de recuperación, el poder de sobreponernos a un efecto adverso, ¿no? Lamentablemente nosotros no podemos volver para atrás en el tiempo y relocalizar toda nuestra ciudad o relocalizar todo un pueblo, porque es parte de la historia y por algún motivo nuestros antepasados se instalaron en este lugar. Lo que sí podemos hacer es empezar a desarrollar en la sociedad acciones que favorecen la resiliencia, ¿no? Y uno de ellos es la información. O sea, si las personas están informadas y saben a qué fenómeno le tienen que hacer frente, ¿sí? Saben que la comunidad está preparada para apoyarse y autosostenerse, eso nos hace más resilientes ante un fenómeno, ¿no? Y esto nosotros lo podemos ver tranquilamente acá con nuestros vecinos chilenos. O sea, Chile, el terremoto del 27 de febrero del 2010 fue muy, muy duro, ¿no? Los incendios y después el tsunami, ¿no? Pero la sociedad chilena ha aprendido a convivir con sus amenazas, o sea, y piensan y ocupan el territorio en virtud de esas amenazas. ¿Se entiende? Y eso creo que es lo que nos está faltando a nosotros acá en Mendoza, porque hemos tenido efectos desastrosos en el pasado y muchas veces quedan en el olvido y no son recuperados para
capitalizar las experiencias de esos momentos, ¿no? Seguro. Y hay otra cuestión que tiene que ver, obviamente, con lo económico, que es que se viene generando un, ¿cómo podríamos llamarlo? Un corrimiento, un desplazamiento de las tierras dedicadas a las distintas producciones. Es decir, en la medida en que la soja empezó a hacer un buen negocio, digamos. Exacto. Los campos que antes estaban orientados a la ganadería se volcaron a la soja. Esto implicó que se corrió, digamos, la ganadería un poco más a los territorios, digamos, circundantes de la pampa húmeda. Y bueno, y se nos está viniendo cada vez más la ganadería a nuestra zona porque de acá para allá se está cultivando todo. Todo soja, exactamente. Inclusive tengo entendido que por estos días han andado ingenieros que no sé de qué repartición eran, evaluando tierras también aquí para hacer soja. Exacto, sí, leí para la hacer noticia, soja. sí. La soja sabemos que es un cultivo que tiene sus tiempos y que cuando esos tiempos no se respetan, tiene un impacto en la tierra. Exacto. Y bueno, afectado inclusive gran parte de la pampa húmeda por las actuales inundaciones, donde se han perdido cosechas enteras y se van a perder durante muchos años porque esa tierra va a quedar prácticamente incultivable durante décadas a lo mejor. Después de tener tantos años de agua, se vienen otro tipo de cultivos para esta zona. Exacto. Bueno, ese es un debate que acá a nivel local y nivel provincial también nos tenemos que dar, ¿no? De la misma manera en que se debate el fracking, ¿no? Como una alternativa a la producción de hidrocarburos, ¿sí? También tenemos que darnos el debate qué va a suceder con la soja, porque, digamos, esta expansión de la frontera agrícola, ¿no? y este desplazamiento de la frontera ganadera, por así decirlo, no tiene que ver solamente con la soja y lo que esto representa, sino que también va acompañado de nuevas técnicas de labranza que favorecen, ¿no? La siembra directa, por ejemplo, que favorece el cultivo en suelos que con las técnicas de labranzas antiguas, como nosotros las conocimos acá en el sur mendocino, que es el arado, que va dando vuelta a la tierra, serían inviables. Hoy por hoy, con estas nuevas técnicas de labranza, son posibles, ¿no? La soja, digamos, no solamente trae aparejado procesos de deforestación, ¿no? Y de desertización, porque esta modificación en los patrones naturales del ambiente para el cultivo de la soja también tienen otros impactos, ¿no? San Rafael es una zona que se caracteriza por la producción de vinos de alta calidad. Bueno, será una cuestión que se tendrán que debatir entre los productores viñateros, por así decirlo, las cooperativas dedicadas al vino, a ver si van a estar dispuestos a limitar con zonas donde se cultiven soja, porque el glifosato y todos los agroquímicos que se van utilizando para el cultivo de la soja, obviamente pues son trasladados por el agua, por el viento, y eso incluso hasta puede llegar a tener algún tipo de residuo en la producción vitivinícola. Hay zonas de la Pampa, donde la actividad que tiene que ver con la apicultura, ¿no? Fíjate, o sea, ¿qué tienen que ver las abejas con el cultivo de la soja? Bueno, ya se ha detectado a nivel mundial residuos de glifosato en la miel. Claro. ¿No? Y también se ha visto perjudicada la actividad apícola, o sea, lo que tiene que ver con la semana pasada, por la carencia de flor. Claro. O sea, las abejas, la soja no tiene, digamos, la cantidad de flor o no da las flores que necesita la abeja para polinizar y justamente después generar la miel y todo lo que tiene que ver con la producción apícola. Son debates, digamos, que tienen que darse de manera seria, también como se cuestionó el tema de la minería, el fracking, insisto con esto, también tenemos que debatir a ver si queremos o no queremos soja en nuestro territorio. Lamentablemente la soja no tiene el mejor ranking de actividad sostenible, ¿no? Exactamente. Hay lugares donde la actividad sojera no solamente ha degradado de manera irreversible el ambiente, sino que también ha impactado de manera negativa en la salud de las personas. ¿No? Entonces eso es un debate, digamos, serio que se tiene que, creo que en algún momento dar a nivel local y provincial.
Sí, lamentablemente es así. Estamos condicionados, por un lado, en lo económico, porque necesitamos producir, necesitamos que la tierra produzca, trabaje, dé empleo y salgamos de estos problemas. Y por otro lado, condicionados con todo esto la actividad sojera, desde el punto de vista de la mano de obra, es una gran expulsora de peones de campo, por así decirlo, ¿no? Hoy por hoy, con las nuevas tecnologías que se tienen para el cultivo y para la cosecha, grandes extensiones de campos cultivados son recogidos por 4 o 5 personas. Campos que antes quizás le daban trabajo con la actividad ganadera a 15 a 20 peones rurales. Hoy por hoy 5 personas que tienen son maquinarias que tienen un alto nivel de tecnificación. Seguro. ¿Sí? Seguro. Son cosechadas por muy poca gente. Entonces, tampoco es verdad de que la soja genere empleo. Tampoco. Hiciste hincapié recién en el tema del fracking. ¿Qué opinión te merece el fracking? Bueno, como todas las actividades que a veces están enfrentadas con la preservación del medio ambiente, despierta controversia, ¿no es cierto? Hasta que no se reconfigure nuestra matriz productiva, lamentablemente necesitamos de productos derivados del petróleo, ¿sí? Hay zonas en Estados Unidos donde el fracking ha sido muy dañino para los ecosistemas, ¿no? Sobre todo porque la proximidad donde se encuentran los pozos ha sido muy, muy vecina a las napas de agua. Por lo que nosotros hemos podido indagar con ingenieros locales, ese riesgo nosotros acá no lo tendríamos, ¿sí? Yo creo que se tiene que en algún punto recurrir al fracking, pero como un paliativo mientras se exploran otras alternativas para la producción de energía, ¿no? O sea, y sobre todo para productos similares o que tengan que ver con derivados del petróleo. O sea, no podemos de la noche a la mañana, porque lamentablemente todo lo que nosotros utilizamos deriva del petróleo. O sea, desde las prendas de vestir, los componentes de los vehículos, no solamente el combustible, o sea, todo. O sea, tenemos toda una vida montada alrededor de la actividad petrolera. Entonces es muy difícil migrar hacia otras formas de producción y de abastecimiento de material. Seguro. Gabriel, te queremos agradecer la participación, ha sido sumamente interesante la charla y por supuesto de estos temas se podría seguir hablando largo y tendido, ¿no? Porque las problemáticas son interminables, las que se vienen planteando, digamos, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Los vemos todos los días, las catástrofes a través de los medios, a través de las redes sociales, catástrofes que nos deberían hacer reflexionar, ¿no? Profundamente acerca del rumbo que estamos tomando. Acerca del rumbo que estamos tomando y que muchas veces son debates que como que se van postergando. Se postergan, exacto, porque a veces son temas incómodos claro, de tratar. Porque, bueno, exactamente, porque son temas incómodos, porque son temas muy difíciles. Y bueno, son debates que se van postergando, que no se toman con la contundencia que deberían tomarse y bueno, por ahí es como que seguimos avanzando en horizontes que a lo mejor no son los indicados. Claro, pero mira, en esto que vos decís, primero quiero agradecerles la oportunidad de contar estos temas, porque es muy importante que la población los conozca, ¿no? O sea, hay un mito que sostiene que si la gente sabe o se empieza a interiorizar de los sismos, de los aluviones, del viento sonda, de los incendios, como que se piensa que la sociedad va a entrar en pánico. Y todo lo contrario, o sea, la gente mientras más sepa sobre un tema, va a estar más informada y sobre todo va a tener más herramientas a la hora de tener que hacerle frente. En general, ¿considerás que los sanrafaelinos estamos informados, estamos educados en la cuestión, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los riesgos de desastres por sismos, que tenemos información como para sobrellevar una contingencia de este tipo? No. En ese sentido nos falta mucho. Nosotros tenemos una cultura de la ejercitación sísmica, ¿no es cierto? O sea, es decir, bueno, si tiembla, desde chiquito a nosotros nos sí, en la escuela. Inclusive por las ¿cómo es que se llaman?
Por las redes sociales. No, por estos ejercicios claro, que se hacen en las escuelas. Programa, exactamente. No está mal la ejercitación sísmica, ¿sí? No está mal la ejercitación sísmica. Lo que pasa es que nosotros tenemos que prepararnos para hacer frente al sismo antes de que el sismo ocurra, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos está faltando. Nos está faltando porque, digamos, tenemos en el ideario colectivo, todos sabemos que vivimos en una zona sísmica, ahora no hacemos nada al respecto, ¿no? O sea, las escuelas muchas veces no cuentan con las obras de infraestructura para hacer frente a un sismo importante. La sociedad misma en la vía pública, o sea, cuántos carteles, cuántos muchas veces obstáculos tenemos en la vereda mientras vamos por el centro, que a la hora de producirse un sismo van a ser un elemento más que puede dañar a la sociedad. Esos son indicadores de que no nos estamos preparando de manera anticipada a la ocurrencia del evento. ¿Me explico? Exacto. O sea, nosotros para ser realmente eficientes a la hora de tener que enfrentar un sismo importante, tenemos que hacer todas las acciones de manera previa. ¿Sí? Las escuelas tienen que estar preparadas, no solamente que los chicos sepan que tienen que meterse abajo o al costado del banco, porque viste ahora también hay, con esto lo de que ocurrió en México, se despierta la disociación si es debajo del banco o si es al costado, como que desde el punto de vista técnico no se ponen de acuerdo en ese tipo de cuestiones. Pero hay aspectos mucho más serios, ¿sí? Hay aspectos mucho más serios que tienen que ver con el antes de la ocurrencia del... Y que tienen que ver a lo mejor con la infraestructura. Tienen que ver con los controles que se hacen en infraestructura, tiene que ver con de qué manera esos lugares que son altamente o densamente poblados en espacios de tiempo reducido, porque una escuela, ¿no? Te concentra, no sé, acá las escuelas más... 300, 400 chicos a lo mejor. Sí, estudiantes, sin contar la planta permanente, entonces... Muchas veces los procesos de ocupación que se dan alrededor de estos lugares no tienen en cuenta esas altas densidades poblacionales acotadas en el tiempo, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, tenés en una escuela 300 chicos y al lado tenés una antena de telecomunicaciones próxima a la escuela, o grandes arboledas, o calles demasiado complicadas que a la hora de la evacuación. O a lo mejor en la misma escuela alguna torre, sin ir más lejos, un aro de básquet. Un aro de básquet, exactamente. Un mástil. Pozos sépticos. Claro. Pozos sépticos todavía. Cuestiones que pueden colapsar, digamos, fácilmente ante un movimiento telúrico. Exactamente. Entonces, eso es lo que nos está faltando a los sanrafaelinos, ¿no? Internalizar, prepararnos para antes de que ocurra el evento, ¿no? Con este tipo de acciones. ¿Es necesario la mochila de emergencia? Sí. ¿Es necesario el plan familiar de emergencia? Sí. ¿Es necesario la ejercitación sísmica? Por supuesto, ¿sí? Pero muchas veces, vos fíjate, las ejercitaciones sísmicas se hacen con las personas que están sanas, ¿no? ¿Qué ejercitación sísmica se hace, por ejemplo, en un hospital en un geriátrico? Claro. ¿No? En una guardería. ¿Sí? Exacto. ¿Cuántos niños puede evacuar una maestra jardinera que está con lactante? Claro. ¿Me explico? Entonces, todo ese tipo de preguntas nosotros las tenemos que hacer antes de que ocurra el evento. ¿Me explico? Sin duda. Es llamativo. Yo hace muy poquito cargué una aplicación que creo que es de Google. Sí. Una aplicación que te va informando permanentemente de los sismos. Exacto. Yo, ahí se eligen los institutos de sismología de los que querés recibir información y yo, por supuesto, puse el IMPRES aquí a nivel nacional y un instituto de sismología de Chile, que son los que me interesan. Hay sismos cada 2 minutos, a cada rato. Exactamente. Permanentemente está temblando. Es impresionante. Sí. Algunos, por supuesto, imperceptibles, pero la aplicación los informa inmediatamente y está temblando en forma permanente. Permanente. Y muchas veces nosotros no las percibimos, pero las estructuras sí, ¿no? Las estructuras sí perciben los movimientos sísmicos. Volvemos a lo que vos me preguntabas recién. ¿Cada cuánto se inspeccionan las escuelas? ¿Cada tanto se inspeccionan los hospitales o nuestras propias casas, ¿no? Cada cuánto son inspeccionadas buscando grietas, buscando fisuras, ¿no? Eso tiene que ver con prepararnos en el antes. Este tipo de aplicaciones sirven justamente para eso, para concientizarnos y para darnos cuenta de que permanentemente está temblando. Pero en esto, en lo que yo te decía recién, juegan un rol central los medios de comunicación. ¿Sí? A la hora de concientizar y de informar juegan un rol central los medios de comunicación, porque la gente a lo primero que recurre es a internet o a la radio,
¿no? O al WhatsApp o al Facebook, sí. ¿no? Y los medios de comunicación también tendrían que, insisto con esto, les agradezco a ustedes el espacio, ¿no? Y son, digamos, uno de los medios que más nos ha llamado y nos ha invitado a contar estas investigaciones que nosotros hacemos, pero también, digamos, aprovecho como para transmitirle al resto de los medios de comunicación de que los medios también se tienen que preparar para hacer frente a un desastre. O sea, cómo se comunica, cómo se aborda la información y cómo se transmite esa información durante la ocurrencia de un desastre. No es una cuestión menor. Sin duda. Así que en ese sentido, bueno, yo les agradezco el espacio que nos han brindado y estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Seguro, lo ideal es seguir charlando de todos estos temas. Gabriel, te agradecemos la participación. Gracias a ustedes y bueno, y buen día para todos. Bueno, gracias. Estamos a 2 minutos de las 11 de la mañana, vamos a hacer una...